Cuando el antiguo pensador universal de la humanidad, Epicteto, planteaba en las cartas a Flavio Arriano que el ser humano tenía que aspirar a llegar a entender o a llevar su desarrollo hasta el punto donde entendiera que la virtud era su propia recompensa y el vicio era su propio castigo, estaba probablemente sentando las bases con ese maravilloso planteamiento de una de las más maravillosas dimensiones humanas que de algún modo pudieran ser algunas de las innumerables dimensiones de posibilidad de existencia perdidas en el mundo de la modernidad y el utilitarismo que nos arropa. Tradicionalmente y comúnmente nos movemos en esferas de acción en donde la realidad parece ser siempre algo que resulta ser una especie de técnica, una especie de mecanismo, una especie de metodología o una especie de medio para la consecución de algún otro fin, para la consecución de algún otro resultado, para la consecución de alguna otra recompensa. Este planteamiento de lo que es las maneras de valoración humana en las que los ejercicios como el de la virtud, los ejercicios valorativos, los ejercicios de las prácticas sociales de la bondad y el ejercicio activo de la virtud se viven como una especie de bien en sí mismo, como una especie de razón que se autofundamenta a sí mismo, como la propia fuente de su propio placer, nos encontramos en un plano prácticamente que trasciende y que resulta casi prácticamente semidivino. Un mundo en el que se es correcto con la propia valoración intrínseca de ser correcto, mucho más allá de las posibles ventajas o desventajas previsibles de la acción correcta. Un mundo donde se vive la práctica y el cultivo de una bondad con posibilidades de proyección planetaria para cualquier otra cosa menos para ir al cielo, para ser de algún modo recompensado. Una idea del bien, una idea de lo correcto, una idea del amor que trasciende la utilidad y el utilitarismo de ser la fuente o el medio para un fin, una práctica de espiritualidad o una práctica contemplativa en la que los ejercicios mismos de la experiencia de la práctica no se constituyen ni quedan reducidos ni desvalorados a meros utensilios, a meras herramientas de utilidad, abren una dimensión nueva de lo humano. Esos ejercicios o dimensiones de la vida humana, de algún modo en gran desuso en la vida moderna, desteñidas del horizonte de lo humano, prácticas como la del juego auténtico, prácticas como las del ejercicio del símbolo, prácticas como la del ejercicio de la fiesta, estas tres últimas dimensiones o ejercitaciones de la conciencia humana y de la interacción humana que fueron planteadas por aquel gran padre de la hermenéutica en el siglo XX, Hans-Georg Gadamer, cuando planteaba que la idea del juego era la experiencia del regocijo cuando el ser humano practica el movimiento por el movimiento mismo, la experiencia del símbolo en la que el ser humano practica la experiencia del significado por el significado mismo, y la experiencia de la fiesta donde el ser humano practica la experiencia del encuentro celebratorio y regocijado con otro ser humano por la propia naturaleza del encuentro mismo. Son tres dimensiones de actividad de lo humano donde nada es un medio para el fin de alguna otra experiencia. ¿Qué sería de nuestro mundo cuando la bondad fuera vivida como prescribía nuestro compañero Epicteto, que podía ser la virtud, casi como su propia recompensa? ¿Qué sería de un mundo donde las razones para hacer algo o dejar de hacer algo no fueran un cálculo de utilidad o de previsión de las posibles consecuencias de ventaja o desventaja para la propia individualidad egoica, sino más bien el propio encuentro con dimensiones que son a lo que le parecería a alguien
algo como de un niño, un porque sí en la vida, la recuperación de valores que son tan autoevidentes y de experiencias de lo humano tan autoevidentes que no necesitan una justificación ulterior que no sea la práctica misma. Un ejercicio como la gratitud, por ejemplo, que de algún modo nos conecta con el reconocimiento de todo lo que nos ha sido dado en todas las circunstancias en las que hemos podido lograr algo, precisamente sin perder bajo la euforia de esa celebración cuando logramos algo, de todo lo que nos acompañó, que nos fue dado, que no nos dimos a nosotros mismos, que fue la plataforma y la base sobre la que pudimos hacer lo que terminó siendo un logro, o lo que terminó siendo la manifestación de una creación, o la manifestación de una virtud. Volvamos a encontrarnos en esa experiencia de la valoración en sí misma para cosas que no son jamás medios para fines fuera de ellos mismos, y sí la propia celebración de la incondicional vida, de la incondicional gratitud, de la incondicional virtud, que es a fin de cuentas su propia recompensa, un fin en sí mismo y un medio para ninguna otra cosa que no sea la propia libertad y la propia autonomía